Vamos a comenzar a hablar sobre la creación e importación de módulos y de qué manera nos va a resultar útil a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Cuando creamos una aplicación, a medida que va haciendo más y más cosas, el código va creciendo más y más, pudiendo llegar a ser muy extenso. En el ejemplo que hemos venido viendo, hemos definido una clase car, una clase battery, una clase electric car, que hereda los métodos y propiedades de la clase car, además de tener sus propios métodos y propiedades. Hemos definido un objeto al que hemos llamado track, que es una instancia a la clase electric car, y le estamos indicando a nuestro programa mediante esta línea de código que nos muestre la medida de la batería de nuestro vehículo. En este caso nos muestra el texto, el largo de la batería es 90. Cuando hablamos sobre las funciones ya hicimos mención a los módulos y comentamos que podíamos almacenar las funciones en un módulo e importarlas a medida que nos hiciese falta utilizarlas. Si nos fijamos en la clase car, precisamente tenemos un ejemplo claro de esto, ya que aquí hacemos referencia o una llamada a la función testEngine que precisamente la estamos importando desde el módulo functions mediante esta línea de código de aquí. Vamos a hacer lo mismo con las clases. Vamos a guardar las clases que hemos desarrollado aquí en un módulo que vamos a llamar car.py. Y si volvemos a nuestro código principal, vemos como aquí ahora ya nos está indicando que la clase electric car no está definida. Vamos a ver el primer ejemplo de importación que tenemos aquí, y es importar una clase desde un módulo. La sintaxis que tenemos es esta, que sería from module import class name, donde el módulo sería el nombre del módulo que contiene la clase que queremos importar, y aquí estaríamos definiendo un objeto que sería una instancia a la clase que estamos importando. En nuestro ejemplo, lo que vamos a indicar es que desde el módulo car queremos importar la clase electric car. De esta manera, si volvemos a ejecutar nuestro programa, vemos cómo nos funciona igual que lo hacía anteriormente. Podemos importar tantas clases como queramos, simplemente debemos separarlas con una coma. La sintaxis la tenemos aquí. De esta manera podríamos definir un primer objeto, que sería una instancia a la primera clase, y un segundo objeto, que sería una instancia a la segunda clase. Si volvemos a nuestro código y vamos a hacer una modificación porque esto sería más correcto, por ejemplo, así, ya que los nombres de las clases deben comenzar, o es una buena práctica que comiencen por mayúsculas. Bien, como decíamos, si ahora quisiéramos crear un objeto al que vamos a llamar myCar, que fuese una instancia a la clase car, vemos como el editor de texto nos está avisando de que la clase car no está definida. Para ello vendríamos aquí y a continuación de la clase electricCar le indicaríamos que queremos importar la clase car. De esta manera, ahora podríamos hacer, por ejemplo, aquí una llamada al método que ya hemos visto en algún ejemplo anterior, goForward, y si ejecutamos nuestro programa, vemos como ahora nos dice que debemos arrancar el motor. Podemos importar también un módulo completo.
mediante la sintaxis que vemos en pantalla, haríamos uso de la palabra reservada import, seguida del nombre del módulo que queremos importar, que en nuestro caso es el módulo car, con la salvedad de que para crear las instancias debemos anteponer el nombre de las clases, el nombre del módulo seguido de un punto. Y volvemos a ejecutar nuestro programa, vemos cómo sigue funcionando sin ningún problema. Otra forma que podemos utilizar es la que vemos aquí, mediante la que le estaríamos indicando a Python, en nuestro caso, que desde el módulo car queremos importar todo. De manera que para crear las instancias podríamos utilizar la forma que veníamos utilizando anteriormente. Esta forma no es muy aconsejable, ya que no tenemos un control sobre las clases que estamos importando, de manera que si estuviésemos definiendo una nueva clase y utilizamos un nombre que ya está definido en alguna clase del módulo que estamos importando, estaríamos generando un conflicto. Vemos cómo el programa sigue funcionando como lo hacía anteriormente. Y por último vamos a ver cómo importar módulos dentro de otros módulos y cuándo utilizarlo. Vamos a separar las clases Battery y Electric Car y las vamos a guardar en un nuevo módulo al que vamos a llamar electriccar.py. Y como hemos visto, la clase Electric Car es una clase hija de la clase Car, de la cual hereda sus métodos y propiedades. En este caso, el editor de texto nos está indicando que la clase Car no está definida. Y como vemos, también estamos haciendo uso de la función TestEngine, que tampoco está definida. Por lo tanto, es aquí donde vamos a tener que importar desde el archivo, desde el módulo Functions, la función TestEngine y además desde el archivo o del módulo car la clase car. De esta manera, si volvemos ahora a nuestro código principal, vemos como aquí en la instancia que hacemos al objeto myCar no tenemos ningún problema, ya que le estamos indicando que estamos importando la clase aquí, pero por ejemplo en la clase o en el objeto track, que es una instancia de la clase electriccar, sí que tenemos problemas porque nos está diciendo que no está definida. Por lo tanto, aquí también debemos de indicar que queremos desde el módulo electriccar importar la clase electriccar. De esta manera ya podemos volver a ejecutar nuestro programa y vemos que funciona sin ningún problema. Bien, dejamos el vídeo de hoy aquí y como siempre pues espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.